¿Qué tal, amigas y amigos de Trail Running Review? Estamos aquí hoy en el monte, hemos salido a la oficina para probar y hacer esta review de estas pesas de empeine, estas pesas ligeras de empeine, estos Power Insteps. ¿Sabéis lo que es? ¿No sabéis lo que es? Os lo vamos a explicar nosotros. Después de 3 meses con estas pesas Power Instep, debemos decir que es un producto distinto, disruptivo, algo que no habíamos probado antes, y os digo que hemos probado muchísimas cosas. Según la propia marca nos dice que con estas pesas de empeine, que luego os explicaré cómo se incorporan a las zapatillas, mejoraremos, entre otras cosas, la técnica de carrera, la eficiencia, la reactividad de tobillo y también una entrada con la zona más interior. Todo esto favorecerá una mejora en cuanto a velocidad, en cuanto a potencia y también, según la marca, evitará riesgos de lesión. Todo esto demostrado en estudios que podéis encontrar en su propia página web oficial. Nosotros, obviamente, no hemos llegado ahí, pero os contaremos nuestra experiencia con estas pesas de empeine. Primero de todo, deciros también que tiene un precio de 69 euros de precio y que tiene hasta 3 packs distintos en el caso del pack Trail Run, que tienen distintos, ¿no? Para triatlón, para running. En nuestro caso hemos probado, obviamente, el de Trail Running. Talla pack S, en talla S, pack M y pack L. Hemos cogido el L, es el de más de 75 kilos, porque yo estoy en unos 86 de altura y unos 80 kilos aproximadamente, así que cada uno puede adaptarse. Dentro de este pack vienen 2 pesas de empeine, cinturón para poder llevar y acarrear con las pesas en este propio cinturón y también un manual de instrucciones muy detallado que yo os recomiendo personalmente que os lo leáis porque obviamente es un producto distinto. Os enseño pesas de 200 gramos, pesas de 150 gramos. Mismo concepto, sencillamente modifican un poco el peso, ya veréis que también hay otras opciones. Así que nada más, vamos a ver cómo funcionan, vamos a ver cómo se ponen en las zapatillas. Venga, vamos a ello. Ya me veis, transformación, preparado para salir a entrenar y os voy a enseñar primero cómo introducir, cómo adaptar estas pesas de empeine en las zapatillas, ¿de acuerdo? Deciros que tienen 2 partes, la parte, digamos, donde se incorpora el peso, en este caso 200 gramos, y luego la parte del clip que irá a las zapatillas. Lo podéis dejar en las zapatillas incluso para salir a entrenar sin las pesas, es decir, yo de hecho lo recomiendo si empezáis a entrenar con ellas, porque luego meterlas y sacarlas quizá perdemos tiempo cada día. Luego 2 cosas que me han gustado y lo voy explicando si queréis mientras voy poniendo las pesas en las zapatillas. Una, que al introducir estas pesas en la parte superior no hay una modificación de la técnica clara, ni molestará, ni tendrán como ser unas pesas de tobillo que siempre modificarán la técnica a la hora de entrenar. En esta ocasión no tendréis esa sensación. 2, que al ser este concepto rápido de, digamos, de incluso jugar a introducir las pesas y sacarlas, eso es lo que para mí, lo que más me ha gustado y lo que genera desde mi punto de vista mayores sensaciones y mayores adaptaciones con estas pesas. Fijaros, lo pongo la parte, digamos, con el clip, con la pestaña alta en la parte de arriba. Luego tienen otro adaptador aquí en la zona de los cordones, donde lo mejor que podéis hacer es, como más cordones pasen por aquí, mejor, porque luego generará la tensión y luego lo fijaremos mejor en la parte, digamos, en la parte media, ¿de acuerdo? No se moverá, etcétera, sobre todo en el trail running, que creo que puede haber más impacto. Incluso en esta ocasión no, porque creo que quedan muy largos, pero si pudiéramos pasar estos cordones en esta parte, pues incluso mejor, ¿vale? Entonces, tensionamos de manera normal, ¿no? Como haríamos con nuestras zapatillas, tensionamos los cordones uno por uno, siempre mirando y fijándonos que quede centrado por una parte y luego con esta tensión, digamos, hacia los laterales, ¿vale? En este caso, pues con las Pegasus Trail 4, la verdad es que es donde mejor me ha funcionado, y también tener en cuenta, y luego a las conclusiones hablaremos de ello, que la lengüeta sea más bien acolchada. Luego, una vez lo tengamos puesta la pieza, fijaros cómo ajustamos, digamos, esta pestaña con la pestaña inferior y tan solo la dejamos caer y se adaptan. Si esto no se mueve lateralmente, es que está bien ajustado. Así es como quedan. Y lo que os comentaba antes, para mí la gran virtud de estos Power Insteps es que podemos jugar unas series, y luego entrenamientos hablaremos de ello, unas series en subida, por ejemplo, con estas pesas puestas, y luego llegamos abajo, nos las quitamos y hacemos una serie sin. Por último, también os quería enseñar este cinturón, que aunque la gente, creo, del trail running no lo usará mucho, porque cada uno de nosotros va con nuestros cinturones, fijaros cómo ya la propia casa nos han dicho que están incluso evolucionándolo, pero fijaros cómo podemos llevar también las pesas encima con el mismo sistema de cinturón
con las pesas aquí delante y un pequeño bolsillo que os debo reconocer que un smartwatch, es decir, perdón, un smartphone de última generación de los grandes no entrará, pero si son de los pequeñitos sí que entra en el interior porque es bastante elástico. Así que ahora me toca ir a entrenar, ¿me acompañáis? Venga, vamos. Venga, antes de ir a entrenar, unas recomendaciones que después de 3 meses yo creo que os irán bien. Primero de todo, no tener prisa, tener paciencia a la hora de adaptarnos a estas pesas para evitar lesiones o posibles molestias. Creo que vale la pena gastar unas semanas en adaptarse. Leer el manual que ofrece la propia marca dentro de estos packs porque es un producto innovador, distinto y seguramente muchos de vosotros no lo habéis probado nunca, la mayoría seguramente. Adaptar estas pesas de empeine bien y hacerlo en unas zapatillas que tengan la lengüeta algo acolchada. Pensad que si ese es minimalista os puede llegar a molestar el clip que se incorpora obviamente en la lengüeta. No usarlas 2 días seguidos, sobre todo en los primeros días de adaptación. Usarlas en las partes finales del entrenamiento no favorece, es decir, la podéis usar en las fases de calentamiento, incluso ¿no? en las zonas de técnica, etcétera, pero en el enfriamiento mejor no usarlas. Donde notaréis más adaptaciones o yo creo mejores sensaciones, si compartís nuestra misma sensación, es en el momento de quitarlas y ponerlas y en ese juego propioceptivo es donde mejor adaptaciones tendremos. El cinturón, ya veréis y valoraréis vosotros mismos. A nosotros la verdad es que nos ha parecido mucho más fácil llevarlas en nuestro cinturón de trail running habitual o incluso en el chaleco sin ningún problema. Y por último, deciros que podéis usarlas también en las manos, que de hecho tienen unas muñequeras como accesorios y si no la propia pesa, fijaros cómo ergonómicamente está muy bien pensada para llevarla en las manos y poder trabajar, por ejemplo, técnica o incluso fuerza a nivel de braceo. Estas son las recomendaciones principales y ahora sí, vamos a ver tipos de entrenamiento con estas Power Instep. Venga, vamos al entrenamiento. 3 primeras semanas, un único día de entrenamiento con estos Power Insteps. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues mira, primera semana 20% de los entrenamientos de intensidad, nosotros lo usábamos siempre en entrenamientos de intensidad y luego vamos incrementando 5% en las siguientes 2 semanas, es decir, segunda semana 25% y en la tercera 30% de intensidad. No solo eso, sino que las primeras 3 semanas lo hemos hecho en llano o como mucho poco desnivel si hacéis series con poco desnivel. Luego pasando las semanas hemos incorporado mayores porcentajes de pendiente también en el trabajo específico en campo, en la montaña. Una vez pasadas estas 3 semanas de adaptación podemos aumentar progresivamente los días y también el porcentaje de uso de estas pesas. Por ejemplo, la cuarta o la quinta semana incorporar 2 días de entrenamiento con estas pesas hasta un 30-40% de entrenamiento con ellas. Luego podremos aumentar a 3 días por semana y así progresivamente. Debemos reconocer que, por ejemplo, en momentos de precompetición, por ejemplo, o semanas de afinamiento, recomendamos disminuir los días y también el porcentaje de entrenamiento con estas pesas o incluso la propia semana de competición no usar las pesas y correr de manera normal. También os lo recomendamos post competición, sobre todo si han sido exigentes, no usar Power Insteps la semana después, ir incrementando progresivamente poco a poco las próximas semanas para volver a generar esta carga, incluso incorporando estas pesas. Luego, por último, deciros que obviamente si hay lesión, si hay molestias, etcétera, pues a lo mejor es un momento donde deberíamos evitar también usar este tipo de pesas, ya que pueden afectar también en ese tipo de lesiones. Una vez pasados 2 meses, debo reconocer que incluso me he sentido cómodo y atrevido a poder correr con estas pesas de empeine, incluso en tiradas más largas por montaña. Montaña, eso sí, con pocos desniveles y con pocos tramos técnicos, que quizá es uno de los puntos que también debéis tener en cuenta al usar estas pesas. Pero en tiradas de incluso 2 horas he podido llevar estas pesas sin molestias en ningún momento y sintiéndome cómodo en todo momento. Como conclusión, la pregunta de las preguntas, ¿no? ¿Qué sensaciones nos hemos tenido nosotros después de 3 meses con estas pesas ligeras de empeine, estas Power Instep? Pues bien, os lo voy a dividir básicamente en 3, pero antes de nada debo reconocer que las sensaciones dependen mucho de 2 factores clave. Una, que la zapatilla sea la adecuada para llevar estas pesas ligeras, es decir, que tenga una lengüeta, como ya os he comentado, acolchada y que el cordado se adapte bien para fijarlas correctamente. Y 2, que tengáis esa mentalidad de hacer la progresión
para adaptaros correctamente a este nuevo sistema, a este nuevo producto, algo innovador sin duda. Donde mayores sensaciones hemos tenido, donde más me han gustado, sin duda, es la capacidad de poder llevarlas y sacarlas al momento, poder combinar series con ellas y sin ellas, y quizá en ese momento creo que es donde mejores sensaciones de propiocepción hemos tenido y donde más he valorado estos Power Insteps. En entrenamientos en subida, por ejemplo, lo que hemos hecho es combinar, pues si nos tocaban 10 subidas de 30 segundos, por ejemplo, pues poníamos, dependiendo del porcentaje y la adaptación, íbamos combinando una con pesas, dos sin pesas, una con pesas, dos con pesas. Y en ese momento es donde, sobre todo, tenemos esa percepción, sobre todo de potencia y fuerza, que quizás es algo, un pro de estas pesas, y no solo eso, sino también a nivel de técnica. Debo decir que obviamente quizá el que está hablando, ¿no?, pues lleva más de 10 años corriendo por montaña y a nivel de técnica no he notado tanta modificación. Además de esto, obviamente en el trail ya sabéis que la técnica ni la cuidamos tanto, no nos vamos a engañar, ni la usamos tanto porque hay mucho cambio de técnica. Quizá nuestros compañeros de Road Running Review aquí podrán sacar mejores conclusiones, pero sí que es cierto que también jugando al poner y sacar, la técnica en carrera en tramos llanos la podéis trabajar mucho mejor, creo, con mejores sensaciones y percepción pues del armado y del impacto a la hora de correr en llano, ¿no?, por la zona delantera. Y por último, también deciros que hemos hecho tiradas largas con ellas y sin muchos problemas, incluso no nos han molestado siempre y cuando se respete lo de ir por tramos poco técnicos y sin muchos pendientes ni bajadas pronunciadas, porque en bajadas creo que estas pesas obviamente no han sido pensadas para ellas y de hecho la propia marca ya lo indica. En definitiva, es un producto muy bien pensado a nivel digamos, de mecanismos, ¿no? Cuando lo adaptas bien y coges el truquillo este de ponértelo en el cordado, no molesta en carrera si lo hemos ajustado bien. Y no solo eso, sino que creo que veremos que la propia marca haciendo cosas nuevas, creo, de cara al futuro, que nos han dicho algunos productos, y mejoraremos quizá aspectos como, por ejemplo, el cinturón, que creo que es muy útil a nivel de trail running. Aquí tenéis nuestras sensaciones, si lo habéis probado, dejadnos vuestros comentarios aquí abajo y me gustará saberlo, porque la verdad es que es algo nuevo, hemos querido explicar nuestra experiencia con ellos, pero teniendo en cuenta lo que os hemos comentado, es un producto que puede servir si estáis buscando pues algo distinto en ese momento de percepción, de trabajo de la fuerza, de la técnica, etc. Nada más, si queréis saber más sobre productos de trail running curiosos como estos o más regulares, ya sabéis, suscribiros aquí en el canal. Hasta la próxima.